Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, matriculado en la UDL de Cali. Y el siguiente video es el producto requerido para iniciar del curso Algoritmos. Bueno, el curso Algoritmos se compone de tres momentos. El momento inicial, que comprende la unidad 1, Introducción a la programación. El momento intermedio, que compone a la unidad 2, Algoritmos y estructura de datos, y a la unidad 3, Lenguajes de programación. Por último, el momento final, que corresponde pues a la evaluación nacional. Cada momento pues tiene unas etapas, en total son 6 etapas, y las fechas de inicio y fin están pues dentro de la agenda del curso que conocemos pues en el campus. Bueno, primero que todo, ¿qué se entiende por programación de computadoras? Todo lo que se relacione con la codificación de un software, desde el diseño, pasando por la construcción, por la codificación, por la depuración, el mantenimiento, se refiere pues al tema de la programación de computadoras, únicamente pues a la parte del software. Ya sea pues sistemas operativos, sean aplicaciones para PC, aplicaciones para smartphone, entre otros. La evolución de los lenguajes de programación. Digamos que esta evolución se clasifica entre los lenguajes de bajo nivel y los lenguajes de alto nivel. En los lenguajes de bajo nivel está pues la primera generación, que es la aparición de los lenguajes de máquina, que estaban basados pues con el sistema numérico binario. Y en la segunda generación aparecen los lenguajes ensambladores, que son los lenguajes que interpretan pues el lenguaje de máquina y por ende dependen de ella. Pero pues ya es una generación pues diferente al lenguaje de máquina. Listo. Digamos que para el lenguaje de bajo nivel había una limitante. Era que cada fabricante tenía su propio lenguaje de máquina y su propio lenguaje de ensamblador. Entonces no era replicable en otras computadoras. De ahí parte pues el nacimiento de los lenguajes de alto nivel y nace pues obviamente la tercera generación. Ahí es muy importante hacer mención al lenguaje COBOL. ¿Por qué? Porque el lenguaje COBOL precisamente una de sus premisas es crear un lenguaje universal para todos los computadores. Además, ya deja de utilizar el sistema binario y ya comienza a utilizar el sistema decimal, que es el sistema pues numérico que todos conocemos. Del COBOL, pues, digamos, con esa premisa del, del sistema decimal y del lenguaje universal para todos los computadores, nace también el lenguaje C, que es un lenguaje pues muy importante de ser mencionado porque la mayoría de los sistemas operativos tienen su kernel en este lenguaje. Después de la tercera generación nace la cuarta generación, que es precisamente la generación en la que estamos, y nace con la aparición del paradigma de programación orientado a objetos. Y pues está la quinta generación, que es el lenguaje relacionado con la inteligencia artificial. En estas últimas dos generaciones existe todavía mucho debate en cuanto a precisamente si se deben incluir a partir de la aparición del paradigma de orientado a objetos, si ya hay lenguajes pues que merezcan pues ser señalados como de quinta generación, pero pues esa es la época que estamos viviendo y que muy seguramente nosotros como futuros profesionales de ingeniería de sistemas pues vamos a actuar en ellos. La siguiente tabla comparativa pues muestra 5 lenguajes que personalmente pues conozco. Está el lenguaje C++, que es un lenguaje que nació en el año 1983 y es un lenguaje pues multiparadigma.
Multiparadigmas son aquellos lenguajes que manejan pues el orientado a objetos, el imperativo, etc. El Java nace en el año 1995, también es un lenguaje multiparadigma y es el lenguaje que se podría decir es el más popular hoy en día. Está el lenguaje BASIC, que es un lenguaje pues relativamente antiguo, es del año 1964. Es un lenguaje imperativo de alto nivel. Digamos que vale la pena resaltar que el tema de imperativo es de alto nivel, perdón, es que sea fácil de fácil manejo y de fácil entendimiento para el programador. Y ahí está pues el lenguaje BASIC. Está el lenguaje JavaScript, que es como un hermano del lenguaje Java. Nació en el mismo año, 1995. También es multiparadigma, pero el JavaScript se utiliza más en la programación para diseño o desarrollo de sitios web. Por último está el lenguaje HTML, que es un lenguaje que pues, nació en la década de los 80 del siglo XX y es un lenguaje que maneja el paradigma de marcas de hipertexto. También es el lenguaje pues, base de casi todos los sitios web que existen. En cuanto a las tendencias de los lenguajes de programación, como les decía, el lenguaje Java es el más popular. De ahí le siguen el lenguaje C, C++, entre otros. Esta tabla pues es una tabla que genera el sitio web de TIOBE y manejan pues un índice. Esta tabla es la tabla más reciente, está para agosto del 2017. Incluso se hace el comparativo a agosto de 2016, donde vemos que el orden no varía mucho en los 5 primeros puestos. Bueno, buenas prácticas de programación. Las buenas prácticas hacen referencia a 3 pilares fundamentales. Primero, que un programa o un código debe ser eficiente, debe ser desarrollado con calidad y debe ser simple. Esa es la premisa principal pues, de las buenas prácticas de programación. En diversos sitios web podemos encontrar muchos ejemplos de buenas prácticas, muchas recomendaciones de buenas prácticas. Aquí traigo como ejemplo pues 4. La primera es que cada código de programación no tenga más de 20 líneas. La segunda, que se haga una declaración de variables por línea, no todas las variables en una sola línea, sino que si hay 3 variables, un ejemplo, se hagan 3 líneas para ser declaradas. Que haya una explicación por línea, que con la expresión doble enlace, que por ejemplo, si hay un código en un determinado, que haya la explicación. Aquí en este código se hace determinada función. Un ejemplo. Y por último, que hayan espacios pues después de las comas, que sería un tema pues más de sintaxis, que sea más amigable para el ojo humano. Como les digo, hay muchas buenas prácticas en las referencias pues, bibliográficas que les voy a compartir al final, pues hay un sitio web que es muy interesante. Para finalizar esta etapa 1, vamos a hablar de un poco del lenguaje C++. Es un lenguaje creado por el señor Bjarne Stroop. Me excuso si lo pronuncié mal, porque en realidad no es una lengua pues clara para mí. Es un lenguaje que está basado en el lenguaje C. El lenguaje C, como les decía ahora, es el lenguaje con el cual está diseñado casi todos los kernels de los sistemas operativos, solo que el lenguaje C++ parte pues o se le añadió el paradigma de orientado a objetos, y eso lo distingue del lenguaje C. Además, a través de los años se fue desarrollando y le fueron agregando pues que el paradigma genérico, el estructurado, y pues por lo cual se gana pues la cuña de que es un lenguaje multiparadigma. Y pues para la última versión, que es la de este año 2017, trae algunas actualizaciones donde pues vale la pena resaltar la asignación
dinámica de memoria, la eliminación de trígrafos y la elaboración de los argumentos en las plantillas sin tipo. Bueno, compañeros, aquí les comparto las referencias bibliográficas de lo que acabamos de mostrar en cuanto al recorrido que nos queda por el curso que estamos estudiando. Tengo pues muchas expectativas por aprender y también, digamos, toda la motivación y y la responsabilidad que lleva pues este curso tan importante para el programa que estamos desarrollando. Espero que en los próximos trabajos colaborativos pueda dar pues los mejores aportes y pueda recibir también las realimentaciones pues valiosas que obviamente son de parte de ustedes y de parte de nuestro tutor. Muchas gracias.